Bien. ¿Saben por qué me he dado cuenta yo? Porque tengo siempre aquí el... Ahora sí, ahora sí. No, porque tengo aquí el teléfono abierto y así sé que está en vivo, ¿no? Y yo veía que no estaba en vivo. Ahora sí, ahora está en vivo. Ahora sí que está en vivo. Ahora sí. Adelante. Bien, pasemos a la lectura, pues, del Salmo 119:8. Desde Esmirna, Quito, iniciamos esta serie de estudios de teología sistemática con la clase de hoy, una clase introductora inaugural del curso en el año presente. Iniciamos oficialmente el curso el lunes con la clase de griego bíblico y hoy inauguramos la asignatura de teología sistemática. Leemos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahvé. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén. Y la siguiente lectura es Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 25 al final, donde leemos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Os ha sido anunciada. Así que esta palabra que permanece para siempre es el Evangelio. O el Evangelio es la palabra que permanece para siempre. Amén.
Bien, pues como decíamos, bienvenidos todos cuantos están conectados a esta serie, a este estudio de teología sistemática. Primero, y antes de exponer el tema elegido de hoy, es necesario, mis hermanos estudiantes, que tengan una información apropiada acerca de esta asignatura y las tres áreas o materias que la componen. Y el por qué, precisamente nos iniciamos hoy con un tema que nos ocupará unas cuantas sesiones y que posiblemente les ha cogido de sorpresa, les pareciera que corresponde a otra área, a otra asignatura de estudios y no a la introducción a la teología sistemática. En principio les parecerá eso. Bien, quiero recordarles que tres son las áreas o materias de esta asignatura. Asignatura que está designada en el plan del curso 2023 del aula ESMI. Primera, introducción a la teología sistemática. Introducción. 2, teología sistemática propia. Estamos estudiando la teología sistemática reformada, calvinista, en el texto de el doctor Luis Berkhoff. Y la tercera asignatura o materia es la dogmática, que está subdividida en dogmática general, que es la dogmática general y la confesional. Las tres áreas, mis hermanos, comprobarán ustedes que se complementan y acaban concediendo al estudiante una información, una formación sólida, compacta, un pensamiento teológico bíblico reformado con fundamento firme, que puede llegar a ser inamovible, resistiendo todo embate de la tempestad del mar embravecido, de los pensamientos humanistas y los sectarismos heréticos. Todo el estudio. Se complementan todas las asignaturas para llegar a formar en el estudiante un pensamiento sólido, compacto, íntegro, que puede enfrentar y resistir. Mis hermanos, con esta exposición iniciamos los estudios teológicos de este año 2023. ¿Y por qué estudiamos estos temas que hemos anunciado? El principio de la fe católica, el principio de la fe reformada. ¿Por qué estudiamos estos temas? ¿De qué asignatura forman parte? Podría formar parte de la hermenéutica. Estos estudios podrían formar parte de la hermenéutica, porque al fin y al cabo tiene que ver con la interpretación y posiciones que parten desde un a priori hermenéutico, como también podría formar parte o forman parte de la teología sistemática. Por eso está aquí, como materia de estudio, porque así lo ha hecho también el doctor Charles Hodge. Si ustedes ya han leído lo que el hermano, gentilmente la colaboración del hermano Jason ha hecho al aula
al colgar un link donde se podía acceder a la teología sistemática de Charles Hodge en el capítulo primero, en el libro primero, los capítulos 4 y 5, pues allí verán, o sea que forma parte de los primeros capítulos, además de la teología sistemática de Charles Hodge. Y es así el que sea innegable que la naturaleza del tema, de estos temas, es tanto hermenéutica como crítico-teológica y que además incluye a la apologética. Yo los he querido insertar en Introducción a la Teología Sistemática. Son los a prioris. El principio regulador de la fe católica, el principio regulador de la fe protestante, los vamos a estudiar. Como asignatura dentro de la que tiene que ver con la introducción a la teología sistemática. La directiva del aula, este ministerio, seleccionó estos dos capítulos, el 5 y el 6, de la teología sistemática de Charles Hodge, con la intención de que el estudiante, futuro pastor, anciano de iglesia, maestro o maestra de escuela dominical en la congregación, evangelista o misioneros, miembros que aman al Señor y su iglesia y sienten conciencia de tener un testimonio firme frente al romanismo en fidelidad a la palabra, a la doctrina apostólica y reformada. Con esta intención. Y es que en un contexto romanista, mis hermanos, en un contexto romanista como el que hemos nacido y nos toca vivir bajo el gobierno de la Divina Providencia, se hace imprescindible tratar ya como inicio con este asunto del a priorismo de la fe, puesto que es lo que nos ha separado de Roma. Debemos empezar con esto, como el a priorismo, el fundamento, el inicio de la fe, es una introducción a la teología. Empezar por esto, ya que este es un tema que nos ha separado de Roma. Algunos quizás ya han nacido en un contexto donde no eran militantes o no eran miembros del romanismo, de ninguna iglesia o parroquia romana, y han entrado en la vida directamente por la iglesia evangélica y otras iglesias, pero en una mayoría el contexto es romano, como yo, el servidor de ustedes. Una mayoría en España, Latinoamérica, en Occidente, es la religión mayoritaria, generalmente la oficial, la del Estado, y por lo tanto, a la hora de introducirnos en el estudio de la teología, a la hora de introducirnos en todos aquellos elementos introductorios a la teología sistemática, se hace imprescindible tratar en primer lugar esto, porque este tema es en el que vemos que nos ha separado de Roma. ¿Por qué no estamos en Roma? ¿Cuáles son los apriorismos de fe que nos ha llevado a estar separados de Roma? Tanto como cristianos, que hemos recibido el Evangelio de la Gracia en el testimonio de la Reforma,
como también como estudiantes de teología bíblica y reformada, necesitamos tener esto bien claro. Como un a priori que nos introduce al estudio introductorio a la teología sistemática. Con estos dos capítulos de la teología sistemática de Charles Hodge, calvinista presbiteriano, tenemos abundante material para su estudio. No sé si ya les ha dado tiempo desde que el hermano Jason colgara en el muro y en el muro de la misión o en el muro del aula el trabajo de Charles Hodge. No sé si les ha dado tiempo a leer. Háganlo. Tienen que leerlo, por fuerza. Tienen que leerlo porque es la base de los estudios. Entonces, se me dice bueno, que ya han leído. Pues muy bien, el capítulo 5 está dedicado o plantea, nos transmite información, está dedicado al análisis crítico a la posición romanista. O sea, primero va presentando la posición romanista, pero a la vez ya va presentando puntos para un análisis de una crítica a la posición romanista. El capítulo 6, a la exposición del planteamiento y posicionamiento del apriorismo de fe protestante. Los dos lo hacen justamente con equilibrio. No presenta nada sin la prueba y recurre al testimonio directo de fuentes. Así que vamos a grabar esto. El capítulo 5 se dedica Hodge a plantearnos la posición romanista, a la vez que va señalando ya un aspecto de análisis crítico a esa posición. El 6 se dedica a la posición y al planteamiento protestante, el apriorismo de la fe protestante. Y ahí ya se entra en la discusión, se entra en la diferenciación. Así es que, imprescindible, mis hermanos, estudiar, leer, tener como el profe hace a mano el texto directamente, no haberlo leído una vez y retenerlo en la memoria, porque la memoria no es una garantía segura. Tenemos que tener el texto. Ir mirando punto por punto, señalar, tomar notas, que esa es mi labor como profe, ayudarles a ustedes a un análisis, a un estudio crítico a lo que nos está enseñando, en este caso, Charles Hodge. Y ya he planteado que son 2 capítulos dedicados a esto. Y lo primero que deseo resaltar e insistir y confirmar es el hecho innegable de que estar en una posición, vamos a subrayar esto, este es comentario mío, no es directo, pero está presente en la enseñanza del doctor Charles Hodge, que es innegable, y yo quiero resaltarlo, insistir, confirmar, el hecho innegable de que estar en una posición, la romana o la protestante, significa o implica estar en una posición irreconciliable con la otra, con la opuesta. Se excluyen mutuamente. Bueno, si tú lees todo el capítulo 5, la posición católica, si tú lees el capítulo 6, la posición protestante,
y la crítica que va señalando el profesor Charles Hott, tú verás que estando en una posición o en otra, son posiciones irreconciliables. Son irreconciliables. Es más, confirmo que son posiciones opuestas en muchos puntos. Se excluyen mutuamente, se niegan, se contradicen y se oponen. No nos engañemos, mis hermanos, ni nos dejemos seducir por otros. No existe una posición intermedia, ecuménica, a menos que no haya negación propia por alguna de las partes. O sea, son posiciones enfrentadas que nos han separado. Cuando uno está en una posición o en otra, no es posible reconciliar estas posiciones a menos que no haya negación por parte de una de las partes, a menos que uno no niegue en algunos puntos. Y yo estoy, pues, en ese sentido, alertando de que no nos dejemos engañar ni seducir. El ecumenismo pretende esto, reconciliar posición protestante, posición católica, pero ellos no ceden. Ellos no ceden. Los que estoy viendo que ceden es la otra parte. El protestantismo ecuménico, el evangélico ecuménico, el luterano ecuménico, el presbiteriano ecuménico, el metodista ecuménico, el evangélico ecuménico, son ellos los que ceden. No es la posición romana. Roma no ha cedido. Y por lo tanto, son posiciones irreconciliables cuando uno mantiene en integridad esta diferencia, esta posición. Innegable, por otra parte, mis hermanos, según creemos y hemos comprobado nosotros, que Roma y su ecumenismo ignora o disimula que cualquier tema teológico con y entre romanos y luteranos o romanos y reformados debe iniciarse aquí, desde este punto. Todo lo que no sea tratar este punto es puro ardid diplomático, es todo pura seducción, conveniencias diplomáticas, políticas, eclesiásticas, mundiales, todo lo que usted quiera. Pero si no nos iniciamos en la conversación desde este punto, en comprobar las diferencias, en este a priori, en el de la regla de la fe, no estamos solucionando nada. Estamos haciendo simplemente una falsa y farsa y una farsa de entendimiento de ecumenismo y de comunión. El punto clave es este. Este es el apoyo. Así pues, desde donde fundamentamos nuestra fe cristiana. El católico y el reformado o el protestante es desde aquí donde tiene que dialogar y desde donde tiene que confirmar que está buscando la verdad. Y con ello la verdadera comunión. Pero hay que solucionar esto. Primero, desde el a priori, desde donde fundamentamos nuestra fe cristiana.
Con estos estudios invitamos a la parte católica sincera, aquellos que son temerosos de Dios y que creen sinceramente en el Jesús de los evangelios, a repasar si está fundada esta fe católico-romana, si está fundada en la roca. Y expresamente uso esta palabra, si está fundada en la roca, no en Pedro, si está fundada en la roca, o sea, en la roca de la palabra de Dios, en la roca de la enseñanza directa dada por el Mesías y transmitida fielmente por sus escogidos apóstoles en los escritos del Nuevo Pacto, o sea, el Nuevo Testamento. Oh, mis hermanos, lo puedo decir porque mi conciencia es sincera y lo puedo decir públicamente, aquello que en lo secreto hago. Oremos por los escogidos de Dios en Roma. Oremos por los escogidos de Dios en Roma que han de alcanzar, como nos ha pasado a nosotros, a oír la voz profética y en obediencia a ella se aparten de los pecados de su organización religiosa y se lleguen a salvar de sus juicios. Palabra profética por haber sido dada y dejada registrada por el ministerio apostólico y profético de Juan Apóstol. Debemos orar por ellos. Los primeros puntos del capítulo 5, declaración de la doctrina. Leemos a Hobbes. Los romanistas rechazan la doctrina de los racionalistas que hacen de la razón humana bien la fuente, bien la norma de la verdad religiosa. Es uno de los principios que la fe es meramente humana cuando su objeto o base son humanos. Para que la fe sea divina, tiene que tener una verdad revelada sobrenaturalmente como su objeto. Y la evidencia sobre la que descansa tiene que ser el testimonio sobrenatural de Dios. Rechazan la doctrina mística de que la verdad divina es revelada a cada hombre por el Espíritu. Admiten una revelación objetiva o sobrenatural. Así empieza la temática, la doctrina católica acerca de la regla de la fe, con un reconocimiento por parte de esta pluma, de este gran teólogo nuestro, de nuestra familia presbiteriana. Los romanistas rechazan la doctrina de los racionalistas. O sea que empieza por reconocer algo que nosotros también sostenemos. Ambas posiciones, la romana y la católica, son teístas. Creemos en Dios. Es nuestro a priori, a diferencia del comunista, del marxista, del ateísta, que no tienen este a priori de la fe en Dios, el a priori de la existencia de Dios. Ellos tienen el a priori del materialismo, la materia es eterna, y un a priori ateo. Nosotros no, tanto el católico como el protestantismo, tanto los católicos sinceros como entre nosotros los cristianos sinceros en la Reforma, somos teístas. Creemos en un único Dios, adoramos, buscamos adorar a este único Dios. Y esto ya es el primer punto
desde el cual parte Hodge en este reconocimiento. Los romanistas rechazan la doctrina de los racionalistas que hacen de la razón humana bien la fuente, bien la norma. Entonces ahí ya va a insistir. La fuente de la revelación, de la verdad religiosa, para nosotros y para los católicos, por ser teístas además, en ambas posiciones se cree en la revelación de Dios. Creo en Dios, creemos en Dios. Creo que Dios ha hablado. Creemos que Dios ha hablado. Después vamos a coincidir en que hay una revelación natural, que hay una revelación especial, pero el fundamento inicial por ambas posiciones en esto es coincidente por ser teístas y por creer en la revelación de Dios. Ambas creen que la Escritura, la Biblia, es la revelación especial de Dios. Y así, en su catecismo oficial, esta es la doctrina oficial del romanismo. Esta, así como nosotros presentamos la confesión de fe de Westminster como la doctrina más representativa y oficial del presbiteriano, junto con otras, claro, junto con otras, pero la más identificativa del presbiteriano y del reformado calvinista es la de Westminster, pues ellos tienen su catecismo de la Iglesia Católica y sobre este punto nos dice en el artículo 51. En el artículo 51. ¿De qué capítulo, pastor? No hace falta que busque el capítulo. Con buscar el número 51 está en los primeros capítulos, el primer capítulo, el prólogo, después le viene, pero va marcado por artículos. El 25, y así llega al capítulo segundo, en el artículo 51, la revelación de Dios. Dios revela su designio amoroso. Esto dice la dogmática del Catecismo Romano. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Es más, o sea, aquí vemos confirmado lo que está mencionando Charles Hodge de la posición católica. Lo que dice Charles Hodge. Rechazan la doctrina de los racionalistas que hacen de la razón humana bien la fuente, bien la norma de la verdad religiosa. Es uno de sus principios, que la fe es meramente humana cuando su objeto o base son humanos. Y por lo tanto ellos creen en la revelación. Exactamente, lo comprobamos que así directamente lo transmite su dogmática, su catecismo. Pero además he observado que en el artículo 53, ¿lo tiene Jason? ¿Lo tiene a mano eso? No, pastor. Ah, mire, ve. Yo lo tengo así. Está numerado, ¿lo ve? Está numerado, no hay problema. Perfecto. En el artículo 53 ya se nos presenta también algo
que nosotros enseñamos, creemos y recibimos. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras, íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre. Dios se comunica gradualmente al hombre. Lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y misión del Verbo encarnado, Jesucristo. Hasta aquí, estupendo, mis hermanos. Estupendo. Creo en Dios, Dios se ha revelado, creemos en Dios, creemos que Dios se ha revelado, creemos que Dios se ha revelado de una forma progresiva a través de hechos históricos, a través de los profetas, la historia de Israel, hechos históricos, pero a la vez lo ha hecho de forma que ha quedado registrado, escrito, pero que además esta revelación de Dios en su sistema pedagógico, como creador nuestro, como padre de la humanidad, que conoce nuestra naturaleza de seres inteligentes y moralmente responsables. Él nos habla por etapas y lo ha hecho de una forma progresiva. Está en armonía con la naturaleza humana, como nosotros hacemos en la instrucción. ¿Cómo están ustedes experimentando en el aula? Hay estudio en progresión. Hay introducción, primer punto, segundo punto, tercer punto. Hay primer grado, hay segundo grado, hay tercer grado. La progresión para asimilar la gran revelación de Dios. Hasta aquí, pues, mis hermanos. Ellos enseñan claramente. Incluso también, como leemos en su artículo 81, hablando de las fuentes, ahí ya entra en el capítulo la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Es a partir de aquí donde tenemos problemas. Pero en el 81 y en el 81 ya aún se mantiene en esta línea en que estamos de acuerdo. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. No tenemos ninguna objeción en decir amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Luego dice, la tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Aunque nosotros nos expresamos y nos expresaríamos de otra forma, con otras palabras, nuestros teólogos y nuestras confesiones, en esencia aquí, lo que aquí dice, estamos de acuerdo, es así, lo creemos así. La palabra es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. ¿Amas la verdad, estudiante en nuestra aula? ¿Amas la verdad? Católico sincero, ¿puedes probarte a ti mismo que la doctrina que sostienes bajo el magisterio romano es apostólica? ¿Que te llevará a pasar aprobadamente en el día del juicio?
protestante sincero también, ¿crees que tu individualismo, tu anarquismo eclesiástico rebelde, evangélico, pentecostal, iluminista y todos estos sectores anárquicos en cuanto al orden ministerial, a toda autoridad y orden, te garantiza la entrada a gozar del reino de Dios eterno después del día del gran juicio? Es a partir de aquí que Roma y la Reforma se separan sin solución. Ya lo he dicho. El ecumenismo es una componente, no una solución. Es un engaño, un autoengaño, un ardid, un querer recoger, recuperar, a someterse a la silla pontificia, porque no se ha cedido. Y es a partir de aquí que Roma y la Reforma se separan sin solución, ya que Roma establece la tradición al mismo nivel que la escritura y además que su interpretación está ligada a la obediencia al obispo de Roma. A partir de aquí no hay soluciones, hermano. Es que hay que esperar que ellos se manifiesten plenamente. Hay que esperar a leer toda su doctrina. Fíjense lo que nos dice Roma en el artículo 85, el magisterio de la Iglesia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Hasta aquí podríamos estar de acuerdo. El cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. ¿Cómo podemos estar de acuerdo? ¿Cómo no es normal precisamente que se haya roto si partimos de ese a priori de la fe? A partir de haber recibido la escritura como palabra de Dios, cuando tú me dices esto te tengo que decir, no porque sea protestante. Tengo que decirte, no, estimado amigo romano. Me has dicho que crees que tenemos el mismo a priori. ¿Crees en Dios? ¿Crees que Dios ha hablado? ¿Que Dios se ha revelado? ¿Que la escritura es la revelación de Dios inspirada por el Espíritu Santo? Y esto que aquí me afirmas contradice lo que la misma escritura señala. ¿Amas la verdad? ¿Amas la verdad? ¿Buscas obedecer a la palabra? ¿Buscas al Jesús de los evangelios? Es a partir de aquí que Roma y la Reforma se separan sin solución, ya que Roma establece la tradición al mismo nivel y a veces por encima de las escrituras, porque la contradice e impone la tradición, aún contradiciendo la escritura. Y además sujeta su interpretación a la obediencia al obispo de Roma. Tiene en contra la propia escritura. Que se esté sujeto a los obispos y pastores, claro que sí, lo enseña la palabra. Esa es mi queja. Esa es mi queja con esa parte del protestantismo anárquico, que no reconoce autoridad en la iglesia y que todos se creen obispos, profetas, pastores y etcétera. Pero aquí se nos habla de estar sujeto, sometida la interpretación
sometida la interpretación a un maestro, a un único maestro, a estar en comunión con ese magisterio. Así pues, ya vemos que con esto queda ya el enfrentamiento establecido. Son posiciones, como hemos empezado desde el principio diciendo, irreconciliables. O estás en una o estás en otra, pero cuando estás en una o en otra, son posiciones antagónicas, enfrentadas. Y además, ya pone en juego, ya pone en entredicho, ya hay una imposición. No reconoce el libre examen. Desde el principio, Roma siempre ha sido enemiga de este principio. Como todo tirano, no admite la contradicción, no admite el juicio privado, no admite tu opinión, no admite que tú ejerzas criterio, al menos solo quieren tu criterio. Los tiranos engañadores y abusadores, y más en estos tiempos, aún en sistemas democráticos como los que vivimos, fíjate que el engañador solo te quiere para votar. Y sin demasiadas luces, porque a la que tengas criterio, a la que tengas opinión, a la que ejerzas análisis crítico a su conducta, a cómo traspasan las leyes, a cómo someten al pueblo contra la misma Constitución, verás cuán tiranos son y verás cómo pisotean la misma Constitución. Pues lo mismo Roma. Lo mismo Roma. Así pasó durante siglos. No admitió la contradicción. No admitió el juicio privado. Persiguió a muerte. ¿Cómo se puede reconciliar estos dos principios? Cuando Dios es respetuoso con su propia creación. El ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. El ser humano es un ser responsable, agente moral responsable. Escudriñad las escrituras. Eso no lo dijo Pedro, lo dijo el Mesías. Escudriñad las escrituras. Lo decía el Mesías. Ya tenemos aquí pues el principio de la gran diferencia, la ruptura. Lo que nos separa de Roma es ya desde el segundo o tercer punto, es ya la posición hermenéutica. La posición hermenéutica. Probad los espíritus si son de Dios. Se le pedía al pueblo de Dios discernir, probar los apóstoles. Los has hallado mentirosos. O sea que este principio del libre examen es un principio bíblico y es una de las grandes antorchas que encendió la Reforma. No que lo inventó la Reforma, no que no existía ya antes este principio del libre examen, sino simplemente que con la Reforma y la lucha frente al romanismo, frente al dogmatismo papista, frente a la tiranía dogmatizante del magisterio, se tuvo que elaborar, se tuvo que expresar, ordenar el pensamiento bíblico, teológico. Este es uno de los grandes principios iniciales
con que se enfrenta el protestante instruido, el protestante que conoce su fe. Y esto es lo que estoy queriendo hacer, mis hermanos. Esto es lo que hace el aula. Instruirte para que tú tengas criterio. Y esto es lo que tenemos que hacer, ayudar al pueblo. El pueblo necesita esto, el pueblo necesita ser instruido para tener criterio, para tener mente crítica, personalidad, opinión. Lo necesita el pueblo. Y en esto el protestantismo ha sido un ejemplo más. El libre examen. Así pues, mis hermanos, este es el título de la introducción de la teología sistemática, ya que habrá comprobado que también en el trabajo de Berkov, en la introducción a la teología se trata sobre la revelación progresiva. Vayan a ello, mis hermanos, y estudien. Esto es por qué hemos escogido estos temas como introducción al estudio a la teología sistemática. Reforzarnos en todo aquello que nos está instruyendo y comunicando y que iremos repasando en el capítulo 5 y 6 de los capítulos 5 y 6. Espero que esta introducción nos haya puesto en mente para ello. Y ahora, como final, una información para la clase. Material que se necesita para seguir estos estudios. Primero, el texto base es el de la teología sistemática de Hodge para este tema, para el que estamos, con los capítulos 5 y 6. Después, la introducción a la teología sistemática de Luis Berkov, que este servirá para todo el curso. Pero repasen en Luis Berkov, en su introducción a la teología sistemática, los capítulos dedicados a la revelación. El Catecismo de la Iglesia Católica oficial. Vayan, consulten, estudien, analicen críticamente los capítulos dedicados a la revelación. Cuatro. La Confesión de Fe de Westminster, comentada por el doctor Archibald Alexander Hodge. Si no la tienen, me la pueden solicitar, que se le envía por Messenger, por el chat del Messenger. Confesión de Fe de Westminster, comentada por Archibald Alexander Hodge, capítulo 1 de las Santas Escrituras. Leanlo y lean el comentario de Hodge. Una Biblia o Biblias, varias versiones, si tienen, una concordancia bíblica y un diccionario bíblico. Y esto lo pueden conseguir por el mismo internet para que les ayuden con la cuestión hermenéutica. Esto lo consiguen en internet. Hermenéutica de MS Term. Curso de formación nivel ministerial. Ya no estamos en el ABC, mi señor. Así pues, hasta aquí exposición de clase. Si tienen preguntas, y hermanos, ya saben, estamos en clase con libertad. Pueden consultar, preguntar, sugerir, etc. No creo que el hermano Roberto consiguió el catecismo de la Iglesia Católica Romana en línea de gratis. Sí, se consigue. Está el catecismo de la Iglesia Católica
en línea, en el internet. Es verdad. Allí lo puede conseguir y Sí, ahí mandé los links. lo puede imprimir. Sí, mandé un link por acá también, pastor, Ok. para que los estudiantes lo El de tengan. Terry también lo consiguen en línea por internet. El de Westminster yo lo recomiendo mucho. Y más, sigan los temas, consulten cuando en fresco, no esperen media hora antes de la próxima clase a repasar un poquito. No, mis hermanos, están ahora en un nivel de estudios serios. Estamos en un nivel serio y estamos poniendo fundamentos muy importantes. Mucho amor para con nuestros amigos y de entre ellos, hermanos, hay elegidos de Dios. Recordemos que hay elegidos de Dios en Roma. Oremos por estos hombres, estas mujeres, que en muchos casos de ellos, en sus vidas, son mejor ejemplo. Son mejor ejemplo. Sobre todo en problemas sociales, hay movimientos católicos romanos que dan mucho ejemplo. Mejor ejemplo de compromiso para con el pueblo que en nuestro campo evangélico y reformado y protestante. No, con esto no quiero decir que no los hay también entre nosotros. Pero hemos de valorar esto, ser temerosos, respetuosos y creer que Dios tiene muchas formas de obrar para llevar a los hombres al conocimiento de la verdad. Oremos unos por otros y que el Señor santifique en su gracia estos estudios que hacemos. ¿Y había preguntado algo, hermano? ¿Quería preguntar algo, Roberto? Pastor, sí, es como la diferencia, porque estuve revisando el texto, y la diferencia entre inspiración, revelación e iluminación, pastor, en la escritura, aplicado a un libro que es el libro de Lucas, que sabemos que la palabra del Señor es inspirada por el Señor, pero en este libro, dado que también lo escribió un historiador, también es revelación y a la vez iluminación. Esa es la duda que tengo. Bien, todo eso se va a matizar, se va a detallar. Pero en principio la inspiración que estamos pensando es la inspiración que procede del Espíritu Santo para órganos escogidos de Dios para transmitir su revelación de su voluntad en lo que tiene que ver a comunicar la verdad salvadora suya. Entonces estos órganos, que son hombres, profetas, reyes, etcétera, apóstoles, estos órganos de revelación son hombres que Dios ha tratado de una forma especial. Los ha ido tratando, formando a través de las circunstancias. Recuerden Moisés, a través de las circunstancias que han estado bajo el control suyo, para ir formando aquel carácter de hombre, aquel carácter, para luego santificarlo por el poder de su espíritu y luego comunicarle su revelación, la revelación de su voluntad salvífica. Mientras que cuando hablamos de iluminación estamos hablando de el entendimiento, iluminar nuestro entendimiento para comprender verdades. Una iluminación especial que tienen los escogidos, todo cristiano, pues esto, ¿no? Por medio de la unción del Espíritu Santo, es para entender la salvación de Dios en Cristo y las verdades reveladas. Bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí tenemos un ejemplo de una revelación que Dios le ha dado iluminando su mente para entender quién era él. Yo sé quién eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. O sea, esta revelación que obra la iluminación de nuestro entendimiento no ha sido exclusiva de Pedro.
todo salvo tiene que tener esa experiencia de haber sido iluminado en el entendimiento de quién es el Mesías, Jesús. Y eso se constituye en una experiencia imborrable, imprescindible en la vida del cristiano. Ha tenido que haber un día que tu mente fue iluminada por el Espíritu para discernir que Jesús es el Mesías que vino en la carne. ¿Le contesta? En principio le contesta, mi hermano. Sí, perfecto, doctor. Muchas gracias. Me quedo clarito. Amén. Bien, si hay alguna pregunta, hermana Andrea, ¿me he expresado lo suficiente para darme a entender? Sí, pastor, muchas gracias, sí lo hemos entendido. Muy bien. Muy bien, estupendo. Han podido coger notas, ¿verdad? Hay bastantes. Ahora, ustedes esto, acompáñenlo estudiando el texto de Job. Y esas citas, y verán qué enriquecimiento y qué doctrina tan fuerte, tan firme se irá forjando en sus propias mentes. ¿Ok? Bien, pues hasta aquí clase del día de hoy. Voy a pedir, Jason, ¿puedes despedirnos en oración ahora? Amén. Señor, te damos gracias, mi Dios, por permitirnos acercarnos a su palabra, por permitirnos tener este espacio donde podemos acercarnos a su palabra, comprobar las verdades bíblicas implícitas en ella, tal cual el profesor comentó de una manera crítica, y esto siendo iluminado, mi Señor, por su Santo Espíritu, comprobando todo si los espíritus son de Dios. Gracias, 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 mi Señor. Bendiga a cada uno de los hermanos aquí presentes. Denos ese sentido de diligencia, de dedicación, y que nunca nos olvidemos de que nos estamos acercando a su bendita palabra. En el nombre de su Hijo amado Jesús hemos orado. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, tengan buenas noches, a descansar y preparándonos para la sesión del domingo por la tarde. Que el Señor les bendiga. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga. Hasta luego, pastores, que estén muy bien. Que Dios Hasta les luego. bendiga. Bendiciones. Igualmente, hermana Andrea y Ana. Buenas noches.